A los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, 10. Hoy iniciamos una nueva serie basada en un estudio de la epístola a los Colosenses. La serie se titula Cristo es suficiente. Y hoy vamos a tener el tema número 1, que precisamente se titula Cristo es suficiente. Entonces vamos a leer Colosenses 2, versículo 10. Dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, la iglesia que existía en esta región de lo que hoy es Turquía, llamada Colosas, fue fundada por un discípulo del apóstol San Pablo. Este discípulo se llamaba Epafras. Epafras fue quien llevó el evangelio, y contrario a lo que a veces se cree que fue Pablo el que fundó esta iglesia, no fue Pablo. Es más, San Pablo ni siquiera conoció la iglesia de los colosenses físicamente. Pero había un discípulo llamado Epafras. Llevado por el Espíritu de Dios, sin duda, funda esta iglesia y comienza a enseñar acerca de Jesucristo. Y pasa el tiempo, y de pronto comienzan a asediar a la iglesia en Colosas ciertas filosofías y herejías que estaban penetrando por medio de falsos maestros, algunos cristianos que pues los hacían dudar y se envolvían en todas estas cosas que estaban comenzando a afectarlas. Entonces Epafras, como fiel ministro de Jesús, preocupado por el estado espiritual de las ovejas, de los cristianos que él a cuales les había compartido, hace un viaje bastante largo de poco más de 2,000 kilómetros y viaja hasta Roma para buscar a Pablo, y lo encuentra, nada más que estaba en la cárcel. Y esta carga que él tenía, preocupado, fue lo que lo llevó a buscar al apóstol Pablo. Y aquí hay un principio. Epafras simboliza el ministro fiel de Jesús, que está preocupado por el estado espiritual de las ovejas, del pueblo de Dios. Hoy hacen falta pastores como Epafras, que se preocupen, que no les importe ir a donde sea con tal de encontrar, de buscar, de hallar y hacer lo que sea. Hoy hacen falta este tipo de pastores que se preocupen por la sana doctrina y que alerten del peligro de las filosofías y de las herejías que están asediando y que desgraciadamente ya han penetrado en la iglesia del siglo XXI. Pocos pastores están preocupados por esta salud espiritual del pueblo de Dios y no están atendiendo este problema. Los vientos de doctrina están soplando muy fuerte y millones de personas que van a las iglesias están siendo llevados por esos vientos. Y la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, por la información de la preocupación que tenía Epafras, es una advertencia en contra de las herejías que pretendían hacer insuficiente el sacrificio de Cristo. Eran ataques directos al sacrificio de Cristo, eran ataques directos a la salvación perfecta que Jesús había logrado en la cruz. Y algunas de esas herejías que se echaban a los colosenses eran mezclas de prácticas del judaísmo con filosofías paganas. Por ejemplo, algunos de estos falsos maestros comenzaban a negar la humanidad de Cristo. O sea, decían que era Dios, pero que no había sido humano. Ellos decían que Cristo era solamente una emanación divina, algo que salía así, como un soplo, como un viento, muy parecido a lo que dicen los testigos de Jehová, que Cristo es como un hálito, como algo dice. Ellos decían que toda la materia es mala, decían ciertos filósofos y herejes que se habían metido entre los cristianos.
Por lo tanto decían, el cuerpo es malo, si la materia es mala, y filosofaban y decían, la materia es mala, el cuerpo es malo. Como consecuencia, es imposible que Dios se hiciera hombre, es imposible que Dios se encarnara. O sea, ellos usaban una lógica totalmente errada. Y algunos otros falsos apóstoles que se echaban a esta iglesia, que creían en el judaísmo, pero que hacían sus mezclas, ellos comenzaron a infiltrarse y a asegurar que la circuncisión que Dios le había dado como señal a Abraham era necesaria para la salvación. Es decir, si quieres ser salvo tienes que circuncidarte. Y todas estas cosas agredían el sacrificio perfecto de Cristo. Es como el sistema que hoy está muy de moda y que se ha penetrado en muchas iglesias, el sistema que se conoce como G12, donde hacen prácticas totalmente antibíblicas, como por ejemplo, ellos escriben sus pecados. A ver, escriba todos sus pecados de los que se acuerde, y la gente los escribe. Ahora pasen las hojas, hacen una fogata porque se los llevan a los encuentros. Entonces esas hojas con sus pecados escritos los meten a la lumbre, al fuego, y ellos dicen, ya tus pecados han sido quemados. Entonces, ¿qué no fueron en la cruz? Preguntó. Y cosas como esas son las que no estamos muy lejos de parecernos en los tiempos en los cuales Epafras, muy preocupado por todas estas herejías y cosas raras, estaban metiéndose en la iglesia. Otra de las herejías que estaban penetrando la iglesia era una filosofía o una doctrina conocida como ascetismo. Esta doctrina busca la perfección del hombre por sus propios medios, haciendo un voto o practicando una vida austera, totalmente austera. Prácticas de mortificación del cuerpo, como golpearse la espalda, quedarse de rodillas 6 horas, 8 horas, ayunos prolongados. Y todas esas prácticas, esta gente, estos ascetas, les atribuían poderes de salvación, con poder como para salvarlos y ganarse el favor de Dios. Yo conocí a un hombre que fue sacerdote franciscano. Posteriormente, después de que el Señor lo salvó, fue pastor de una iglesia. Y él una vez me comentaba cómo era que se flagelaban la espalda, como señal. Esa es una práctica de esta filosofía, ¿sí? Entonces dice, no, nos heríamos las espaldas bien tremendo con los suplicios. Esos unas disciplinas que les llamaban, eran unos pequeños, como látigos pequeños, no sé cómo. Cuartas, no es para los caballos, pues es lo mismo. Total, ellos se golpeaban y hacían todo este tipo de sacrificios. Hoy vemos muchos sacrificios de ese tipo, gente que se va de rodillas, llegan todos sangrados a los templos, etcétera. Entonces, muchos de estos enfatizaban en que debían de observar las leyes judías de la dieta, o sea, de los alimentos, comete esto no, que debían de guardarse ciertos días, y etcétera. Pero había un rasgo que distinguía a algunos de esos falsos profetas, es que ellos adoraban a los ángeles, invocaban a los ángeles. Algunos de estos falsos maestros creían que los ángeles les ayudaban, y ciertamente así es, porque la Biblia dice que los ángeles están para ministrar a los escogidos de Dios, es decir, para ayudarnos, nos protegen, etcétera. Sí es cierto, hay una enseñanza bíblica, pero lo que la Biblia prohíbe es invocarlos, porque nosotros invocamos al Padre en el nombre de Jesús, pero a los ángeles no. ¿Por qué Dios prohíbe invocación a los ángeles? Porque hay ángeles buenos y hay ángeles caídos, y cuando hay invocación, ¿quién sabe cuál vendrá? Y muchas sectas como los mormones y algunas otras aseguran sus fundadores que un ángel les reveló un nuevo evangelio. ¿Cuál ángel sería? Entonces estos invocaban ángeles pretendiendo que al invocarlos les pedían ayuda para tener el favor de Dios y aún inclusive para obtener la salvación. Bueno,
todas estas cosas que estaban asediando a la iglesia en Colosas, negaban que Cristo fuese suficiente para salvarnos. Entonces Epafras discernió y fue con Pablo, e inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los colosenses. Fíjense que hoy, en la iglesia de hoy, hay casos comprobadísimos, porque son reuniones públicas, de pastores y cristianos que están invocando ángeles. Por ahí hay algunos videos en el internet de un pastor en el Distrito Federal que dice, empieza a invocar los ángeles: ángeles, vengan en este momento y ministren sanidad a los hijos de Dios. Ángeles, vengan y soplen el viento del Espíritu. Está invocando ángeles, haciendo totalmente a un lado la prohibición bíblica de invocación de ángeles. Y luego comienzan a pasar cosas bien raras en ese lugar. Entonces Epafras estaba preocupado. Yo estoy preocupado como pastor. Pero solamente las Escrituras nos instruyen sobre lo que nosotros debemos de creer. Solamente las Escrituras nos instruyen de quién es Cristo. Entonces, como estaban agrediendo a Jesús y su obra, San Pablo escribe esta carta a los colosenses, y el tema central de esta epístola es que Cristo es suficiente, de que no necesitamos otras cosas ni a otros iluminados, no necesitamos nada más, Cristo nos basta. Entonces Pablo escribe esta epístola, y nosotros vamos a ver a continuación 14 afirmaciones que están en esta epístola a los colosenses, 14 afirmaciones bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo que comprueban que no necesitamos nada más que a Cristo, que comprueban estas 14 afirmaciones que Cristo es suficiente para nuestra salvación, para nuestra redención total, y que no necesitamos ni filosofías, ni psicología, ni revelaciones extrabíblicas, ni experiencias místicas para nosotros tener el favor de Dios o la salvación. Cristo, mis hermanos, es totalmente suficiente. Su sacrificio es perfecto, su amor es perfecto, su plan es perfecto, porque es Dios y es perfecto. Entonces vamos a ver estas 14 afirmaciones que comprueban que Cristo es suficiente. La número 1 está en Colosenses 1:13, donde nos dice que Cristo es el único libertador. No tenemos muchos libertadores, nada más uno, y ese libertador es Cristo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice aquí que el Padre, que es uno con el Hijo, nos ha librado, dice el principio del versículo. Y aquí la palabra librado significa rescatar, rescatar de un lugar, pero también significa atraer hacia sí mismo. Es decir, Él nos sacó, nos rescató y nos atrajo a sí mismo. Y como dice el profeta, nos atrajo con cuerdas de amor. Entonces, al atraernos hacia Él mismo, Él nos libró de un dominio, dice, nos libró de la potestad de las tinieblas. Aquí potestad significa dominio. ¿Quién es el que gobierna el reino de las tinieblas? Satanás y sus huestes. Eso significa que usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos a merced de Satanás. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no gobierna el Espíritu Santo ni lo guía en su vida, está a merced de Satanás. Sin embargo, los hijos de Dios no. Aquí nos está diciendo, y Pablo estaba muy interesado en que los colosenses entendieran eso. Y nosotros como cristianos del siglo XXI necesitamos entender esto, que el Padre nos libró, nos atrajo hacia sí mismo, nos libró de la potestad del dominio de las tinieblas, porque ciertamente el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia, pero tú y yo ya no estamos bajo el maligno. Jesús dijo que les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, les doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones,
y nada os dañará. Es decir, antes Satanás nos gobernaba, ahora ya no. Nos libró de esa potestad, pero no nos sacó, nos atrajo a sí mismo, pero nos llevó a otro lugar. ¿A dónde? Dice aquí, y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Donde hay un reino hay un rey, ese rey es Jesús. Donde hay un reino y hay un rey, hay leyes que gobiernan, que rigen ese reino. Y ese reino, que es el reino de Dios, Jesús es el rey y la palabra de Dios son las leyes del reino. ¿Entendió? Entonces, no solo nos liberó, sino nos trasladó a un reino. Y esta palabra trasladar significa cambiar de lugar, pero tiene una implicación de cambiarnos a un lugar, pero muy alejado de donde estábamos. Es como si usted vive en Tonalá y se cambia hasta Zapopan, nada que ver. Está totalmente en dos polos opuestos. Eso es exactamente lo mismo que Jesús hizo con los que han creído. Estábamos en el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús, a un lugar totalmente alejadísimo, al otro polo, totalmente. Entonces, los colosenses, cuando Pablo escribe esto, es porque los colosenses ya empezaban a dudar de que en realidad Cristo los haya librado y vivieran en su reino. Por eso les escribe esto. Hoy muchos cristianos hacen tanto énfasis en la guerra espiritual y en los demonios y todo eso, que los cristianos llegan a sentirse asediados por los demonios. Y eso es una mentira de Satanás. Nosotros no tenemos que tenerle temor al demonio, pero tampoco vamos a andarlo cucando. Tampoco vamos a andar detrás de él pisándole la cola, como dicen algunos. No, nosotros vivimos la vida cristiana, pero tenemos que entender que Cristo es nuestro único libertador. No hay otro. Número 2, Cristo es el único Salvador. Colosenses 1:14. Estoy yéndome conforme van apareciendo estas afirmaciones en las escrituras, ahí en la carta. Colosenses 1:14 nos muestra que Cristo es el único Salvador. ¿Ha oído usted a gente decir que la Virgen María es corredentora? Co significa igual, que tuvo el mismo papel en la redención. Escúcheme bien, eso es una herejía. Porque el único que murió en la cruz fue Jesús. Yo sé que esto le puede molestar a algunos, pero lo lamento mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia asegura que hay un solo Salvador, que hay uno solo que murió en la cruz. Él no existe ningún corredentor, o sea, que sea igual en su obra de salvación. No, ella fue escogida por gracia, como pudo haber sido Elizabeth o Juanita. Había muchas mujeres virtuosas en Israel, pero solamente una tenía que haber sido escogida. Le tocó a ella, pero fue por gracia. Pero eso de corredentora es totalmente antibíblico. Entonces, ¿por qué Pablo les dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Quién derramó su sangre? ¿San Pablo? ¿Para limpiarnos nuestros pecados? ¿San Pedro? ¿La Virgen María? ¿El apóstol Juan Camaney? ¿Quién? Dígame, ¿quién? Entonces, ¿por qué Pablo les escribe eso y les dice que solamente uno derramó su sangre por nosotros? Porque ya estaban ellos agregándole poderes de salvación a prácticas. Todo aquello que intente agredir lo que Jesús hizo en la cruz, que es esto, en quien tenemos redención. ¿En quién? No dice en quiénes tenemos redención, dice en quién. Y la palabra redención viene del griego apolutrosis, que significa dejar en libertad de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Ahora, ¿cuál fue el precio del rescate? Su sangre. Digan todos, su sangre. Ahora, una vez que él derramó su sangre, esta sirvió y sigue teniendo ese efecto de perdonar pecados.
La palabra perdonar significa pasar por alto, significa no tomar en cuenta las ofensas. Por ejemplo, en Romanos 3:25, si lo lee conmigo, Romanos 3:25, aquí nos dice algo muy importante. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, refiriéndose a Cristo, por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Fíjense cómo está hablando de uno solo que fue puesto como propiciación, nada de corredentores. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. Significa que Dios perdonó los pecados de la humanidad, pero no todos hacen efectivo esa obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque rechazan el sacrificio de Jesús y pretenden que con sus propias obras, tipo ascetismo, con sus aflicciones del cuerpo, con sus prácticas de ayunos y cosas de ese tipo, ceremonias y ritos, ellos van a alcanzar salvación y favor de Dios. Es exactamente el mismo problema que vemos hoy, el que tenían los primeros cristianos. Entonces, Cristo es el único Salvador. Número 3, versículo 15, Colosenses 1:15. Cristo es la misma imagen de Dios. Esa es la afirmación número 3. Y está en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué les dijo, Él es la imagen del Dios invisible? Porque, como dije al principio, los falsos maestros estaban diciendo que Cristo solamente era una emanación divina, como pudo haber sido Buda, como pudo haber sido un montón de iluminados. ¿Sí? Pues tienen a Jesús entre los grandes maestros de la historia, pero Cristo no es uno de los grandes maestros de la historia. Y Pablo despeja toda duda, inspirado por el Espíritu Santo, y asegura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y les escribió esto para que los colosenses quitaran de su mente lo que se estaba metiendo, las opiniones que estaban entrando en las mentes de los cristianos en Colosas, y estaban perturbando su fe y su concepto de Cristo. Ahora, la palabra imagen aquí, que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, esta palabra imagen viene del griego eikon. Esta fue la palabra que usó Pablo, y eikon significa copia exacta. Es decir, que Cristo es la representación visible y la manifestación encarnada de Dios a los seres humanos. El credo de los apóstoles, que fue un escrito que ellos hicieron, dejaron ahí, decían, o de lo que creían los apóstoles, hay una parte donde dice, refiriéndose, cuando está hablando de Dios el Padre, creemos en el Hijo, que es de la misma sustancia. ¿Se acuerda del credo de los apóstoles? Que es de la misma esencia, Dios mismo encarnado. Esto es un misterio. Mire, la palabra Trinidad en la Biblia ciertamente no aparece, no está en las Escrituras, pero la enseñanza de que Dios está en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es clarísima en la Biblia. Los primeros cristianos creyeron eso, pero también se habían metido gente que decía, no, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios si la materia es mala? ¿Y cómo Dios se puede encarnar en un cuerpo que se corrompe, que envejece y muere de muchas formas? Entonces Pablo dice, no, espérenme, es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Fíjate, vamos a un ejemplo en la Biblia. Este es Jesús hablando. Juan 14:6. Él está enfrente de uno de los discípulos llamado Felipe, y él les está enseñando acerca de él y del Padre y del reino de Dios. Y en Juan 14:6 Jesús le dice a Felipe, mira Felipe, le dice, yo soy el camino y la verdad. Noten cómo dice, yo soy uno de tantos caminos, yo soy una de tantas verdades. No, dice, yo soy el camino y no una de las verdades.
Soy el camino y la verdad y la vida. Y fíjate lo que dice Jesús. Eso suena muy radical y muy sectario, pero en la boca del Dios encarnado no suena mal. Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo a Jesús? Aquí Jesús mismo por su propia boca: un solo Redentor, un solo Salvador. No hay más. Versículo 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vean la reacción de Felipe, bien típica. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Me doy por creyente. ¿Te has enfrentado a gente que dice: a ver, enséñame a Dios, a ver, dime, aquí está Dios, a ver, preséntamelo, así que yo lo salude? ¿Te han dicho así? Muéstranos al Padre y nos basta, dice, y habló por los demás. Y dice Jesús en el versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué afirmación! El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Fíjate el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Está notando que está hablando de dos personas distintas? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, pero ese morar es una misma esencia en el Padre, uno con Él. Dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, los colosenses necesitaban entender, como tú y yo necesitamos entender, de que Cristo es el Dios encarnado, de que Cristo es la copia exacta, la misma imagen del Padre. Y la Biblia asegura: el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso los judíos que no tienen al Hijo, no tienen al Padre, y están bajo la misma condenación por haber rechazado al Hijo de Dios. Algunos dicen: yo no tengo al Hijo, pero tengo a su mamá. Yo no tengo al Hijo, pero tengo al apóstol Pablo. Yo no tengo al Hijo, pero tengo a Juan Diego. Escúchenme bien. Para los que creen eso, esas filosofías, creencias, son totalmente antibíblicas. La Biblia por sí misma las rechaza, al asegurar Cristo mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Pablo, Epafras, preocupados, el Espíritu Santo lo inspira y escribe todas estas cosas. Número 4, cuarta afirmación que nos asegura que Cristo es suficiente. Esta cuarta es que Cristo es el único creador de todo. Y está en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Vean cómo aquí San Pablo da la revelación de Cristo como el creador de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, lo que sea, dice. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, aquí la palabra crear, tanto en el griego como en el hebreo, significan crear de la nada. El ser humano no puede crear nada de la nada. Podemos crear, tenemos una capacidad creativa y hacer obras de arte y decimos: qué creatividad, pero tomamos la materia y la materia fue creada por Dios. Y Jesús fue, ahí sí, junto con el Padre, fue co-creador con el Padre. Entonces, cuando dice aquí que Él, todo fue creado por medio de Él y para Él, escúchenme bien, por razón de creación,
Él es dueño de todo. Y como dueño de todo, por ejemplo, en el caso de nosotros, Él es dueño aún de nuestra vida, ¿sí o no? Como dueño de nuestras vidas, Él la toma cuando Él quiere, ¿sí o no? El problema es que al no conocer en esta dimensión a Cristo como dueño de todo, pensamos que tú y yo, lo que tenemos y lo que somos dueños. Y estamos muy equivocados. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué día va a morir? ¿Quién planea su nacimiento? Nadie. Pero sin embargo, todo dice la Biblia que Él nos conoce desde antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya nos conocía. Él es Dios solamente. Ahora, por razón de creación, Él es dueño de todo, Él es reino del universo. Como dueño de todo el universo y entre ellos el planeta Tierra donde nos puso en la habitación más hermosa que hay en el universo, la Tierra. Pero el hombre, ¿qué ha hecho de la Tierra? La hemos contaminado, la hemos destrozado. Esa lluvia que tuvimos ahora hace unos días. Es totalmente inusual. ¿Todo por qué? Por todos los contaminantes y la basura que aventamos a la atmósfera y está todo trastornado. Nosotros no solo no somos capaces de crear nada, sino destruimos todo. El hombre, por más sabio que se sienta, no ha sido capaz de solucionar el problema de la contaminación. No ha sido capaz de solucionar el problema de la discriminación, de la pobreza y de un montón de cosas. Pero ahora, volviendo al asunto de que Él es creador. Él como creador, en el caso nuestro, porque esto que estoy diciendo, la gente que no cree en Cristo, le entra por aquí y le sale por acá. Pero en el caso de nosotros, tenemos que entender que Jesús es dueño de todo. Y como dueño, Él toma nuestra vida cuando quiere, ¿sí o no? El problema es que no lo conocemos en esa dimensión. Y cuando Él, por su soberanía, toma a cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, el esposo, la esposa, qué sé yo, nos turbamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y le reclamamos a Dios. Y suena tan ridículo como esto. Usted en su casa, tiene su casa de usted propia, tiene allá atrás unos árboles frutales. Y entre esos árboles tiene unas lindas mandarinas así de esas grandotas, o un frondoso árbol de aguacates. Usted lo plantó, el terreno es suyo, usted paga su predial, todo. Entonces un día usted sale al patio y dice, me voy a hacer un guacamole. Entonces usted empieza a cortar los aguacates. De pronto el vecino le dice, oiga, ¿y por qué hace eso? ¿Usted qué le va a contestar? Pues porque es mío, ¿no? Además, ningún vecino diría esa tontería. Pero nosotros somos tan, ya lo entendió, que al no conocer a Cristo como el creador de todo, dueño de todo, le reclamamos que tome lo suyo. ¿Verdad que nos falta conocer a Cristo?
Y los colosenses estaban en ese peligro de entrar en esa situación por las falsas doctrinas. Muchas de estas, el día de hoy te dicen, todo te pertenece, esto es para ti, esto es para... Y si no llega, están diciendo que el diablo se los quitó y todo, cuando muchos le exigen a Dios que les dé, y Él solamente da en su soberanía al que Él quiere. Él da y quita. Job lo dijo con una sabiduría impresionante: Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero no todo dicen los cristianos de hoy, no dicen eso. Él dice, Dios me dio y el diablo me lo quitó. Y eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, hermanos. Porque todo está bajo el dominio de Él. Él es creador de todo. Entonces, como creador tiene el derecho de propiedad sobre todo y sobre todos. ¿De quién somos? Pablo decía a los romanos, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Ahora, ese sentido de pertenencia nos debe dar seguridad, ¿no? David escribió en un salmo, Él me guiará aún más allá de la muerte. O sea, yo soy de Él y no permitirá que al morir los ángeles del infierno me lleven por otro lado. No, aún Él me guiará más allá de la muerte. Fíjate qué seguridad tenía Pablo. Número 5 está en Colosenses 1:17. Esta afirmación habla de que Cristo siempre ha existido, que es el eterno, que no tiene principio ni fin, que no es un ser creado como dicen los testigos de Jehová. Y millones siguen ese engaño. Colosenses 1:17, Pablo lo dice. Ahora, ¿por qué escribió Pablo esto? Hablando de la preexistencia de Cristo, porque los falsos profetas decían que Él era solamente una emanación divina, que era uno de tantos que andaban por allí iluminados, y que tú y yo, decían los gnósticos, por medio del conocimiento podemos alcanzar la salvación, decían. Entonces Pablo establece esta verdad. Colosenses 1:17 dice, y Él, o sea Cristo, Él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo Juan en el Apocalipsis habla de Jesús como el principio y el fin, el alfa y el omega. Es decir, que nada escapa de Él, ni por acá ni por acá. Todo está totalmente bajo su dominio. Todo está bajo su soberanía. Entonces Pablo les dice, pues ¿saben qué, mis estimados hermanos colosenses? Él es antes de todas las cosas. Y los que les andan diciendo que Él es una emanación y que es un iluminado más, son herejes. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué hacen películas de Jesús agrediéndolo? ¿Por qué nunca hacen películas de Buda agrediéndolo? ¿Por qué nunca hacen películas de Mahoma agrediéndolo? ¿Por qué nunca hacen películas de qué sé yo cuál iluminado agrediéndolo? ¿Por qué no? ¿Y por qué de Jesús sí? Hacen películas de que María Magdalena era su esposa, que tuvo una hija, que era homosexual, que se acostaba con los discípulos y una de barrabasadas. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué no se burlan y atacan a algún otro de esos iluminados? ¿Por qué siempre a Jesús? Porque detrás de eso, ¿quién está? Satanás, que quiere desprestigiar y minimizar el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos. Y sigue lo mismo, no ha cambiado. Por eso la palabra de Dios es actual. Y es como medicina preventiva, que nos previene, nos guarda. Entonces, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Que es una emanación o que es un...? Hay gente que está metida en las iglesias y dice, han hecho encuestas últimamente, cristianos preocupados porque es lo que creen los cristianos en las iglesias, y a la salida les preguntan. Así es que si a la salida se encuentra uno de estos, que te van a preguntar, ¿tú crees en el nacimiento virginal de Cristo? En los Estados Unidos
El 40% de los que van a las iglesias dicen, no, pues nació de una relación sexual normal. ¿Usted no cree que nació por obra del Espíritu Santo? No, hombre, pues eso es algo alegórico, pues para atrapar la atención de la gente y que se sienta como el cristianismo, como que es algo así medio sublime. Fíjate nada más. Y dicen una de respuestas totalmente incoherentes al cristianismo de la Biblia. Entonces Pablo dice, no, mis estimados colosenses, Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo la ven? Vamos a Juan capítulo 8 versículo 56, porque ahí hay una historia en la cual Jesús mismo asegura que Él siempre ha existido, que Él es antes de todas las cosas. Juan 8:56. Él está hablando. Están los que creían y están los que no creían. Siempre habrá estos dos tipos de oyentes: los que creen y los que no creen. ¿De cuál eres tú? Tú puedes estar aquí y no estar creyendo nada de lo que estoy diciendo, pero pues eso es de entenderse. Al mismo Jesús lo miraban, unos creían y otros no. Total, Él está enseñando su doctrina y lo empiezan a cuestionar. Entonces los judíos, y dicen en Juan 8:56, hablando Jesús de su preexistencia, dice: Abraham vuestro padre, porque los judíos decían que Abraham era su padre, de donde ellos venían, de sus lomos descendían. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Pongan mucha atención a esta lectura. Y se gozó de ver mi día. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Abraham había existido cientos de años atrás. Aún no tienes 50 años y tú dices que viste a Abraham. Pues era lógico que se turbaran todos, ¿no? Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Qué expresión. ¿Sabes que esa frase yo soy es característica del Padre en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés le dijo al Señor, después de que Dios lo encomendó, le dijo: ve y libera a mi pueblo. Y Moisés le dice: ¿y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les digo, Señor? Y Dios le responde: diles, yo soy el que soy, te envía. Yo soy el que soy. Esa frase yo soy el que soy en hebreo significa el que existe en sí mismo, el que vive en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, vida increada. ¿Cómo fue? ¿Y quién hizo a Dios? Mamá, la típica, ¿no? Y se te mueve todo el tapete porque no sabes decirle. Yo soy el que soy. Entonces cuando Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy, o sea, yo siempre he existido. ¿Cómo la ven? Esas palabras de Jesús, yo soy, en la boca del apóstol más ungido, suenan pero terribles. Terminamos aventándole de jitomatazos. ¿Te imaginas un hombre que diga: yo soy el que soy, yo existo en mí mismo, nadie me creó? Tú dices: uy, vámonos de aquí porque este está loco. Pero en los labios de Jesús suenan perfectamente coherentes.
definitivamente Él es el Dios encarnado que siempre ha existido. Entonces dice, yo soy antes que Abraham. Pero fíjate el versículo 59. Tomaron entonces piedras, no agarraron tomates. Agarraron piedras porque dijeron, no hombre, esto ya se pasó, herejía. Fíjate qué terrible, hablando con el mismo creador del universo cara a cara. Qué increíble. ¿Te imaginas el día del juicio? De estar diciendo, es que lo tuve enfrente de mí y no creí. Los judíos que esperaban la salvación de Jehová por medio del Mesías, lo tuvieron enfrente y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos, refiriéndose al pueblo judío, no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Pero Él es preexistente, Él no es ningún Dios creado como los de la mitología griega. Pero para nada. Él es el Dios eterno. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Esto parece que no tiene nada. Atravesando en medio de ellos se fue. ¿Tú crees que no lo querían apedrear? ¿Pero por qué no lo apedrearon? ¿Saben de qué habla esto? Del total dominio de Jesús, de las circunstancias. Como creador y Dios, dijo, no, mi hora no ha llegado, todavía no. Y no le hicieron nada. Pasó en medio de ellos y todos nomás, algo pasó, es inexplicable. Lo querían matar, no pudieron ahí. ¿Por qué? Porque habla ahí de su omnipotencia. Entonces los cristianos en Colosas, al leer la carta que Epafras les lleva, comienzan a despejarles dudas. Comienza su espíritu a sentir ese fuego. Comienzan a despejar las dudas que le estaban provocando todas esas falsas doctrinas, y comenzaban a afirmarse en Jesús y a decir, Cristo es suficiente. Yo espero que esto añada a tu conocimiento del Hijo de Dios y te haga un cristiano sólido. ¿Cuántos dicen así es? Que así sea. Número 6. Cristo es el único sustentador de todo. Porque ellos decían que había otras fuerzas, otros ángeles poderosísimos que hacían cosas, que esto y lo otro y más allá, y cuánta cosa. Y Pablo los desengaña y les dice, espérenme, hermanitos de Colosas, no. Esto está en Colosenses 1:17, en la segunda parte del versículo. Después de que dice, Él es antes de todas las cosas. Y aquí nos dice que Él es el único que la sustenta. Él es el sustentador. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Significa que Él sustenta su creación. Fíjate cómo se mueve el universo y cómo camina de una manera maravillosa. Cómo la Tierra da vuelta al Sol en un lapso de 365 días. Como siempre el sol nace del oriente. ¿Te has fijado en eso? Como un relojito. Los meteorólogos dicen, el sol hoy va a salir a las 7:30. Ya Dios lo había determinado. Ellos nada más lo descubrieron. Pero dice la Biblia que todo es sustentado, ¿sí? Con la potencia de su poder. O sea, que no se sale de órbita. Todo está perfectamente como una maquinaria extraordinaria, que funciona a la perfección. El cuerpo humano, hermanos, es maravilloso. Cada órgano haciendo su función. El hígado, el páncreas, el cerebro. Bueno, a veces uno dice, ¿tendrá? Pero bueno, dejemos eso a un lado. Pero Dios a todos nos puso ahí. Entonces es una maravilla cómo Dios sustenta todo. Y cuando habla de sustentar, no solo habla de proveer alimento, aunque también lo incluye. Por ejemplo, en las palabras sencillas de Jesús, está enseñando a sus discípulos, vean las aves del cielo, no trabajan y vuestro Padre las alimenta. Vean las flores del campo, que no trabajan, no hilan, y vuestro Padre, miren cómo las vistió. Esas son de plástico y aún así se ven bonitas.
Y vean cómo, pues esta es una copia de algo real, ¿no? Vean cómo Dios las vistió. Bueno, si Dios las viste así y alimenta así a los pajarillos, ¿no hará mucho más con vosotros? ¿No valéis mucho más vosotros que ellos? Pero entonces, cuando la gente no conoce al Cristo que sustenta todo el universo, y que entre todo ese universo impenetrable e insondable, ahí estás tú como un puntito en el universo. Y si se preocupa de un pajarillo, dice que no cae a tierra un pajarillo sin la voluntad del Padre. Dice, ¿no tendrá cuidado de ti? El asunto es que las filosofías y los pensamientos que estaban entrando a la iglesia de Colosas les estaban haciendo creer a ellos, los estaban tratando de desviar de que Él no era suficiente para sustentarlos. Entonces, cuando un cristiano no conoce al Cristo que sustenta todo el universo, entonces tiene duda de que lo sustente a Él. Pero si conocemos esto, eso aumenta nuestra fe, ¿no es cierto? Decimos, bueno, yo valgo más que un triste pajarillo. Entonces, cuando un cristiano, que los hay, dice cosas como, no, a mí ya Dios me abandonó, no sabe lo que está diciendo. Estás ofendiendo a Dios cuando tú dudas de su poder sustentador. ¿Cuándo han visto a los pajarillos pidiendo dinero? Es más, son tan inteligentes. Ustedes estaban, mi esposa y yo, en un lugar donde está al aire libre el restaurante, y llegó un pájaro. Entonces en las mesas tienen el azúcar esa de Esplenda, la artificial pues, pero luego estaba la azúcar refinada en sobrecitos, pero también tenían sobrecitos de azúcar que no está procesada industrialmente. O sea, la que tiene la mayor, la que le llaman azúcar morena. Entonces llega el pájaro y empieza a ver los sobrecitos. Y yo le digo a mi esposa, mira, ve eso. Porque yo lo había, el día anterior yo lo había visto, pero ella se fue al baño y ella no lo vio. Lo que vi fue extraordinario. El pájaro empieza a hacer así, y con el pico agarra un sobre de azúcar morena. ¡Qué increíble! ¿Cómo supo ese pájaro? Fíjate nada más. Y nosotros le metemos de toda la basura posible. O sea, no nos funciona a veces acá arriba en la azotea. Pero ese pájaro, ¿los has visto muriéndose de hambre? Ustedes no se ven como que la crisis les ha afectado. Se ven muy llenitos. El problema es que nosotros medimos nuestro bienestar y la bendición por la abundancia de los bienes que tenemos. El carro que traemos o el dinero que tenemos en el banco, estamos equivocados, hermanos. Los primeros cristianos no tenían tiempo de ahorrar, ellos eran perseguidos, todos les quitaban y perdían. Y Pablo decía, como empobrecidos, pero enriqueciendo a muchos. O sea, es totalmente otra cosa. Esos sí conocían a Cristo. Para vergüenza nuestra lo digo, y para vergüenza de todos esos falsos maestros que han desviado a la gente, haciéndole creer esas cosas, como aquellos falsos que querían afectar la iglesia de Colosas. Cristo es el único sustentador. ¿Qué te hace falta, hermano? No dudes, confía. Yo te reto a que confíes en Él. Si Él sustenta todo, ¿no podrá contigo? Si puede sostener la tierra, que dice que la tierra es estrado de sus pies y que Él sustenta todo, ¿tú crees que puede contigo? ¿Cuánto pesas? Dejemos la ignorancia, hermanos, a un lado y conozcamos a Cristo. Pero esto se conoce a través de las Escrituras, no hay otra revelación. Número 7, vámonos rápido. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Esto está en Colosenses 1:18, en la primera parte.
Cristo es la única cabeza de la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, el que gobierna la iglesia? Cristo. Aunque hay algunos cabezones que se creen dueños de la iglesia. Un pastor, un apóstol, un profeta, no somos dueños de la iglesia, hermanos. Somos parte de la iglesia. Somos colaboradores como ministros de Él, decía Pablo. Pero no somos dueños, ni somos la cabeza de la iglesia. Nuestro deber, escuchen bien, como pastores, ministros, es escuchar las instrucciones que vienen de la cabeza. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. De ahí parten las órdenes, así como el cuerpo humano, del cerebro. Y el cerebro es Cristo, la cabeza es Cristo. Él es el que guía. Él es la única cabeza. Entonces, escúchame bien, si el pastor de la iglesia donde vas se tuerce y empieza a enseñar herejías, no estás obligado a seguirle ni a obedecerle. Y no diezmen para que se muera de hambre. ¿Me escucharon? ¿Entendieron eso? Pero si ese pastor o esos pastores, apóstoles, los que sean, les están llevando hacia Cristo, óiganlos. Si no, no. Si los llevan en la doctrina que es conforme a la piedad, obedezcan a sus pastores. Eso dice la Biblia. Los están llevando hacia Cristo. ¿Hacia dónde los están llevando? O los están alejando de Cristo, porque Él es la cabeza. Y pastor que no se conecta a la cabeza estará desviando, desvirtuando y mutilando el cuerpo de Cristo. Entonces Él como guía, como cabeza, pues nunca nos va a llevar por caminos torcidos, ¿verdad que no? Entonces, si un pastor se tuerce, ustedes vuelvan a las escrituras. Ok, se torció. Mira, los 11 discípulos, cuando Judas traiciona a Jesús, no dijeron, ya ves, todos son hipócritas. Ah, no, mira, ¿ya viste a Judas? Ah, pues entonces yo también ya me voy, todos son iguales. Ninguno de los discípulos dijo esa tontería que dicen muchos. Ven a alguno fallar, caer y dicen, ya ves, todos son iguales. Yo tampoco, ya no voy porque todos son iguales. Todos son, no sean tontos como aquellos. Piensan mal, razonan mal, desacertadamente, para tragedia de ellos. Porque Cristo la cabeza sigue siendo la cabeza. Por eso la Biblia nos instruye, puestos los ojos en ¿quién? En el pastor. ¿Así dice? Puestos los ojos en Cristo, en el autor y el consumador de la fe. Número 8. Él es el único que merece el primer lugar en todo. Ni el pastor, ni el apóstol, ni nadie. Solamente Cristo. Primer lugar en todo. Esto está en Colosenses 1:18, en la segunda parte. Después de que dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice, Él que es el principio. Aquí principio no habla de inicio, sino el principal, de lugar, de posición. El primogénito aquí tampoco habla de creación, sino habla de lugar, de importancia. Eso significa en el griego. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. ¿Quién es el que merece la preeminencia? Jesús. Escúchenme bien. Toda reunión cristiana debe girar alrededor de Jesús. Cuando una persona va a una iglesia budista o una conferencia budista, ¿de quién espera oír? ¿De Confucio? No, de Buda. Si un cristiano que dice serlo va a una iglesia cristiana, ¿de quién debe esperar escuchar? De Cristo. Pero si te empiezan a dar todas las disertaciones de Alex Day, de superación personal y los últimos pensamientos de no sé quién, y que el ilustre y afamado quién sabe qué, no son cristianos aunque digan que lo son. Porque se entiende que el mensaje de los cristianos, ¿quién es? Es Cristo. Primer lugar en el mensaje. Todo debe de girar alrededor de las escrituras de Jesús. En tu corazón, ¿quién tiene que tener primer lugar? Tu esposa, quien amo tanto. Pues sí, ámala. La Biblia dice que amamos a nuestra esposa, pero no más que a Dios. Porque si alguno prefiere a padre, madre, esposa, hijos más que a mí, no es digno de mí. Él exige el primer lugar. Y los falsos maestros estaban enseñando a los colosenses
a quitar a Jesús del primer lugar, para poner sus prácticas heréticas y a los mismos maestros falsos en el lugar de Cristo. Entonces Pablo dice, no, discúlpenme, pero Él merece toda la preeminencia. Los 10 mandamientos, desde el Antiguo Testamento Dios exigió primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, y va junto con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa, no te inclinarás a ellas ni les honrarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primer lugar en todo. Primer lugar en nuestra alabanza. Ay, hermanos, de verdad que hay cada cantito que parecen baladas de Luis Miguel. Y que, ay, que te miro los ojos y que me siento allá a tu lado. ¡Ah! ¿Por qué no cantamos las escrituras? La sangre preciosa de Cristo me libró de mis pecados. Y cantitos ahí todos romanticoides. ¿Saben una cosa? Yo les digo a los de la alabanza, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado en su composición de los cantos, porque cantitos así romanticoides, no. Y luego menos cuando le quitan el nombre de Jesús, que ya no, ya tú dices, bueno, ahora ya los homosexuales se casan, ya hasta esa canción, algunas canciones se pueden hasta cantar entre los seres humanos, y ya no saben ni a quién le estás cantando, porque quitan la esencia del mensaje en las letras de la adoración. Otro día una jovencita me dice, oiga, pastor, ¿ya escuchó este disco? Y entonces yo vi la portada y le digo, no la había escuchado. Le dije, no, ¿por qué? Dice, pues es que está muy raro, me dice, me lo regaló mi papá, dijo. ¿Y qué le encuentras de raro? Pero la artista sí la conocía, es una que dice que es cristiana. Dice, es que parece como que le está cantando a otra o a otro, como que le está cantando a su amante. Dice, que vámonos allí tú y yo solitos en el cuarto en intimidad, pero nunca dice Dios, nunca dice Jesús. Entonces se presta para cualquier cosa. Número 9, Cristo es el único conciliador. Esto está en Colosenses 1:20. El único reconciliador, mejor dicho. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos reconcilió con el Padre, o el Padre nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero que noten que está hablando que Jesús fue el que nos reconcilió con el Padre. Ni Juan Diego, ni San Juan, ni San Pedro, ni San Pablo, ni no sé quién. No. Nosotros los cristianos tenemos un único y suficiente intercesor. ¿Quién es? Jesús. No necesitamos acomedidos que vayan a favor nuestro. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Pero ¿por qué Pablo escribió esto? Y les dice, Él es el que nos reconcilió por medio de la muerte en la cruz. Él fue el que nos reconcilió con el Padre. No fue ninguno de esos falsos que andan por allí. No fue ni el más santo que asista a la iglesia. Él fue el que nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Esto es muy importante, porque luego la gente hace sus cosas, piensa sus cosas. Y por ejemplo, a mí como pastor a veces me dicen, pastor, ora por mí, interceda por Dios por mí, porque a usted sí lo oye Dios. Yo soy el intercesor. Fíjate nomás. Entonces ya le atribuyen al pastor o al orador, al predicador, el lugar que solo tiene Cristo. Por favor, dejen la ignorancia, hermanos. Por favor, se lo suplico. Pero esa ignorancia va a ser despejada cuando se les enseña que Cristo es el único reconciliador. Podemos orar a favor de ustedes, pero nunca ponernos en el lugar de reconciliación. Fíjate, Pablo decía, nosotros a los corintios fuimos reconciliados por Dios,
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que nosotros predicamos a Cristo de que Él es el reconciliador. A fin de cuentas así es. Él es el único. Pero nosotros damos el mensaje de quién es el reconciliador. Número 10. Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios. Eso está en Colosenses 2:3. Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que, mis estimados colosenses, dejen de andar buscando en la sabiduría de los griegos. Dejen de andar buscando en la sabiduría de los entendidos. Quieren sabiduría, quieren el verdadero conocimiento. ¿Dónde está? En Cristo. En Él están escondidos. ¿Qué? Los tesoros. ¿Qué hay en un tesoro? ¿Alguno de ustedes ha encontrado algún tesoro? Bueno, supongamos que te encuentras uno allá en la hacienda donde nació tu abuelita. Entonces sacas un tesoro ahí, un cofre lleno de joyas de oro y de monedas de oro, y cuando tú lo abres y ves aquello, dices, wow. Escúchenme bien. Los tesoros de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento, ¿en quién están, hermanos? En Cristo. En Cristo está la respuesta a la problemática del ser humano. En Cristo está la respuesta a la solución de tu problema básico, que es pecado. En Cristo está, en su tesoro, la sabiduría para saber dirigir a tu familia. En Cristo está la sabiduría para saber conducirte en medio de este mundo sin que te contamines. En Cristo está escondido ese tesoro. Pero ese tesoro que está escondido tiene que ser buscado. No viene automático. Hay falsos maestros que dicen, no, yo necesito estudiar, a mí el Espíritu me revela, yo nada más me paro los domingos y abro mi Biblia y leo un versículo y el Espíritu me da palabras, y sueltan una de barrabasadas que para qué les cuento. No, mis hermanos, Dios nunca va a honrar la ignorancia. Pretenden conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. No tienen sabiduría, no tienen conocimiento. Entonces Pablo lo que les está diciendo es muy sencillo: no busquen su solución en la sabiduría de los hombres ni en el conocimiento de los hombres. Les voy a decir algo. Algunos me lo han reprochado, pero yo me mantengo en lo dicho, porque es conforme a la Escritura. Cristiano que busca la ayuda de un psicólogo, algo anda mal con él. Está menospreciando la respuesta espiritual que Dios tiene para tu loquera, para tus traumas. ¿Qué antes de que se descubrieran la psicología? ¿Qué con todos esos cristianos? ¿Qué con el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron? ¿Y qué de aquel gadareno que tenía 2000 demonios? Y que cuando Cristo lo liberó estaba en su sano juicio. ¿Qué con aquella loca pecadora que cuando Jesús le dijo tus pecados son perdonados, su vida cambió? No necesitó ni pasar por la clínica de liberación, ni por los liberadores, ni por la terapia de no sé qué tanto rollo. Yo sé que aquí hay un montón de psicólogos, no sé por qué Dios los mandó aquí. Es más, hay hasta matrimonios, él es psicólogo y ella es psicóloga. Y algunos sí, pastor, usted tira. No, yo digo la verdad. A ver, ok, la solución está en que tú vayas al psicólogo y la gente es igual de traumada. Pero ¿cuántos de ustedes estaban locos? Levanten la mano. Todos. ¿Y cómo están ahora? En su sano juicio, mira, hasta bien vestiditos, en su sano juicio. Uno que otro dormidito, pero bueno, ha de estar cansadito. Ahí está, mire. Desvariábamos, estábamos locos, traumados, presos de todo. Pero cuando venimos a Cristo, si creemos en el poder de la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces todos esos ministros que enseñan psicología en la iglesia, oh error.
Si la psicología la suplantamos, o mejor dicho, suplantamos la palabra con la psicología, nos hemos metido en problemas. Porque la psicología solamente tiene la habilidad de llegar a la psique, al alma del hombre. Y la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, o sea, la traspasa, llega hasta el espíritu, llega hasta los tuétanos, hablando de la profundidad de la palabra de Dios. Si ustedes leen Deuteronomio 28, ahorita no lo vamos a leer, léanlo, las consecuencias del pecado y la desobediencia, y entre esas está la locura, el desvarío, y de ahí se fundó el Hospital San Juan de Dios. Escúchenme bien, muchos que tienen ese tipo de problemas son por rebeldía a la palabra de Dios. Ahora, un paréntesis, hay verdaderos trastornos del cerebro. O sea, eso hay que ser objetivos también. Y la psicología y la medicina en ese sentido puede ayudar, pero no salvar. ¿Entendieron? Entonces, todo en su lugar. Pero el mensaje de la iglesia no debe ser a nivel psicológico, debe ser a nivel espiritual totalmente. Porque esa es la solución para el hombre, la palabra de Dios, que es espiritual. Y número 11, para terminar, 11, 12, 13 y 14. Nos vamos rápido. Cristo, el unigénito de Dios encarnado. Colosenses 2:9. El unigénito de Dios encarnado. Era muy importante que Dios se encarnara. Y Pablo, acuérdense que decía, no, son emanaciones que andan por ahí. Y Pablo dice, no, discúlpenme, versículo 9, Colosenses 9, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y con eso ya está echando por tierra toda doctrina que aseguraba que Cristo, el cuerpo de Cristo físico, era malo. Número 12, solo en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. Esta palabra completos en el griego significa totalidad. No hay nada que falte ni que sobre en lo que tiene que ver con nuestra salvación. No hay nada que le falte al Evangelio para darnos una respuesta a nuestro problema. No hay nada que le falte a la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? No hay nada que le falte al sacrificio de Cristo para completar nuestra salvación. No tenemos que andar en encuentros, preencuentros y posencuentros quemando pecados. Tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios. Y el que cree será salvo, dice la Biblia. No tenemos que andar haciendo hechicerías y brujerías y cuanta cosa. Todo eso agrega el sacrificio de Cristo. Estamos completos en Él, hermanos. Ahora, desde el momento en que tú recibiste a Cristo, camina tu vida cristiana. Ya no somos ritualistas. No confiamos en ayunos, rituales, no les atribuimos poderes salvíficos, porque Cristo nos salvó. Vivamos la vida cristiana con la libertad que nos enseña la palabra de Dios, que yo les he hablado los domingos anteriores. Estamos completos, hermanos, no nos falta nada. Penúltima, Cristo es la única realidad de todo. Colosenses 2:16. Ahí leemos, ¿verdad? Puesto que ya no hay ritualismo del Antiguo Testamento, aquello era la sombra, ahora vivimos la realidad. Colosenses 2:16. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, de que no lo haces, que si lo haces, todo, que ya lo hemos discutido. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, la realidad, eso significa, es Cristo. ¿Quién es nuestra realidad? Cristo. Nosotros no seguimos a una doctrina esotérica o a un personaje que se duda su existencia. Tan así existió Cristo que dividió la historia, y hasta el más ateo dice antes de Cristo o después de Cristo. No, nosotros seguimos la realidad que es Cristo, y es una persona, no es una emanación. Y finalmente,
en las 14 afirmaciones, que Cristo es el único absoluto. En este mundo en que todo es relativo, todo depende del cristal con que se mira, dicen por ahí, ¿verdad? Y la gente dice, pues a ti te parece mal, a mí me parece bien, y todo es relativo. Ya los absolutos de que Cristo es el camino se ha vuelto tan relativo que hoy hay muchos caminos que quieren llegar a Dios, pero la misma Biblia se defiende sola. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, justos, pero su fin es ¿qué? Muerte. Hay un solo camino. Entonces Cristo es el único absoluto, y esto está en Colosenses 3:11. Dice así: donde no hay griego ni judío, o sea, ya, eso significa ya no hay distinción de raza, circuncisión e incircuncisión, ya no hay distinción de religión o de ritualismo, bárbaro ni escita, o sea, ya no hay distinción entre el ignorante y el sabio, siervo ni libre en el estado en el que vive una persona. Ya no se trata de eso, sino que Cristo es ¿qué? El todo y en todos. Entonces, hermanos, no necesitamos más. Cristo es suficiente para todos los que creemos. Nos debe ser suficiente y nos debe bastar. Al menos en esta congregación nos esforzaremos por presentarles al Cristo suficiente. Nunca Dios nos dé gracia, nunca les presentaremos una alternativa que no sea Cristo. Ninguna solución que no sea Cristo. Ningún mensaje que no sean las Escrituras. Porque queremos que esta iglesia sea una iglesia cristiana. ¿Son cristianos? Conozcamos a Cristo. Si tú eres de los que dicen, es que yo siento que me falta, ¿qué te falta? Es que yo siento que tú, ¿qué? Es que pienso que Él no me oye. A ver, espérame, ¿no conoces a Cristo? O estás en proceso de conocerlo día a día, que pienso que esa es la situación real. Yo he hecho un vistazo a los años pasados, después de 30 y tantos de haber entregado mi vida a Cristo, y todavía lo estoy conociendo. Y lo conozco más y me doy cuenta que necesito todavía conocerlo más. Por eso Pablo decía, yo prosigo a la meta, dice, yo he dejado todo, he perdido todo por el conocimiento de Cristo. O sea, yo quiero conocer a Cristo, porque el conocer a Cristo es el todo del hombre y es el todo para un cristiano. Oremos, pónganse de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, nos previenes, nos alertas. Gracias, Señor, por esta carta que tú inspiraste por el Espíritu a Pablo. Parece tan actual.